Hola, bienvenidos. Qué bien que se animaron y continuaron. Vamos a empezar con el desarrollo del tema y como les decía, en esta primera parte vamos a hablar acerca del formador. Y para hablar del formador, yo quisiera centrarme y que retomáramos la figura del buen pastor. Ese buen pastor, como vemos ahí en la imagen, vemos a un buen pastor que está acariciando y cuidando a su oveja y seguramente es la oveja más terrible, la que más problemas le da, la que más se le pierde. Sin embargo, conoce a todas sus ovejas. Entonces yo quiero que para empezar este tema del formador, quisiera que cerraran por un momento sus ojos y que pensaran en sus muchachos, en su grupo, en su redil, en su rebaño. Son todas esas ovejitas que el Señor les ha confiado, esas ovejitas que recuerden sus caritas el primer día que los tuvieron como formadores o cuando llegaron por primera vez al grupo, cuando llegaron por primera vez en el retiro de iniciación, ¿verdad? Cómo se han ido transformando, cómo los han ido conociendo, conociendo sus historias, cómo han ido conociendo sus problemas, sus sueños, sus preocupaciones. Ese pequeño redil que se les ha confiado, pues es su rebaño y ustedes son los pastores. Y los pastores conocen a sus ovejas y las ovejas los conocen a ustedes, ¿verdad? Entonces, ese es como la idea que ustedes quiero que tengan, que nos va a ir acompañando. Todo lo que hacemos los formadores es por el bien de nuestras ovejas. Todo lo que somos, todo lo que sufrimos, todos los pelos, todas las alegrías que tiene el formador y el animador es por cuidar a cada una de sus ovejas. Entonces vamos a empezar a hablar de esa persona especial del formador, porque déjenme decirle que los formadores pues son un elemento importante y especial y raro porque a veces tienen sus locuras y sus temas, pero que también pues tienen un corazón educador, un corazón salesiano, ¿verdad? Así como Don Bosco quería a sus muchachos, así pues debe ser nuestro corazón educador, nuestro corazón salesiano. Entonces vamos a hablar del formador. Y hay tres aspectos importantes que yo quiero que retomemos de los formadores. Vamos a hablar del ser, del saber y del saber hacer. El ser van a ser todas esas actitudes, cualidades y características que tiene el formador como persona, ¿verdad? Recordemos que somos personas que nos estamos construyendo, que tenemos un camino recorrido, pero que nuestro crecimiento no ha terminado, sino que es un camino que va avanzando. Obviamente vamos un poco más adelante de los que están atrás de nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener una madurez humana, una madurez cristiana y ese es nuestro ser como persona, nuestras características especiales que tienen ese corazón salesiano que les mencionaba. Luego tenemos el saber que son todos esos conocimientos que hemos adquirido en nuestra vida, en nuestro caminar como grupo y específicamente como formadores. Y luego tenemos el saber hacer, ¿verdad? Que son aquellas habilidades y destrezas que nos ayudan a realizar esa tarea como formadores. Entonces vamos a verlas detalladamente, pero me pueden decir ustedes, híjole, yo no soy de aquí, ¿verdad? Yo no tengo todas esas cosas. Y nos pasa como Homero, ¿verdad? Que nos ocultamos y decimos, yo mejor no soy. No, no se preocupe, ¿verdad? Como les decía, es un camino en proceso. Somos personas que vamos transformándonos y cambiando. Y pues ese es el ser del formador, ¿verdad? Somos una persona en proceso de maduración y como persona humana que tenemos sentimientos, que tenemos limitaciones, que tenemos nuestros problemas, nuestras metas, nuestros sueños, ¿verdad? Pero estamos en un proceso de maduración, ¿verdad? Y nos interesamos porque ese proceso avance, no quedarnos estancados y siempre buscar ayuda. Nuestro proceso como creyentes, somos cristianos y pues somos apóstoles. De esa transformación como apóstoles también debe de ir
en proceso, ¿verdad?, de transformación y de maduración. Entonces, ¿qué es ese ser del formador, ¿verdad? ¿Cuáles son esas características que describen al formador? Pues tiene que ser una auténtica experiencia de fe. Tiene un camino recorrido en la fe, ¿verdad? Tiene una fe madura o en proceso de maduración, ¿verdad? Entendemos esas grandes razones de fe, ¿verdad? Las hemos asimilado, las vivimos sobre todo, ¿verdad? Que eso es lo más importante. Más que conocer la fe es vivirla y darla a demostrar a través del testimonio, ¿verdad? No evangelizamos solamente con los contenidos, en la transmisión de contenidos, evangelizamos con nuestro testimonio, con nuestro ser persona, ¿verdad? Eso es importante. Debemos de tener una capacidad de escucha, ¿verdad? Porque debemos de conocer a nuestras ovejas y estar dispuestos a estar con ellos. Entonces debemos de tener una capacidad de escucha, abierto a las necesidades de los demás, ¿verdad? Saber que si Juanito llegó este día y estaba algo raro, me acerco, le pregunto, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu familia? ¿Te pasa algo? Saber identificar las necesidades de las personas es algo fundamental en todos los formadores. Como ya les decía, evangeliza con el testimonio, ¿verdad? No podemos tener a un formador en nuestros grupos juveniles que no evangeliza con el testimonio, ¿verdad? Que durante el seguimiento de la formación o la sesión de grupo el día sábado sí está con nosotros, pero en los demás días de la semana se le olvida que es cristiano, ¿verdad? O sus valores muchas veces difieren con lo que está diciendo. Entonces no podemos tener a un formador que sea de doble cara, ¿verdad? Que el fin de semana se pone el traje de cristiano y los demás días de la semana vive una vida desordenada o no va de acuerdo con los valores que nuestro grupo, ¿verdad?, está enseñando y transmitiendo. Entonces debe de evangelizar con el testimonio. Esto debemos de tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir a los formadores de nuestros grupos, porque muchas veces elegimos a formadores solamente por los conocimientos que tienen, la parte intelectual, claro que es importante, pero la vivencia de ese conocimientos que transmitimos es lo más importante, ¿verdad? Entonces debe evangelizar con el testimonio. Si nosotros en nuestro grupo incentivamos a nuestros muchachos a que respeten la vida, a que respeten a las personas por igual. No podemos tener, por ejemplo, un formador que esté a favor del aborto, ¿verdad? O que esté discriminando a las personas por su raza, por su condición social, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces debe haber una coherencia de vida, ¿verdad? Y muchas veces olvidamos esto. Creemos que un formador es un buen formador solamente porque conoce un montón de cosas, ¿verdad? Para eso buscamos un intelectual. Tenemos que buscar a alguien que evangelice con su testimonio. Y por último, ¿verdad? Y lo más importante que va de la mano con lo anterior que les mencionaba es que debe tener una vida sacramental activa, ¿verdad? Porque no somos un grupo de una ONG o no somos un grupo social, ¿verdad? Que nos reunimos y hablamos de valores, sino que somos un grupo cristiano, ¿verdad? Y si pedimos a nuestros muchachos que tengan una vida sacramental activa, pues el formador debe tenerla también, ¿verdad? Y debe de predicar con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante. Luego tenemos el saber del formador. El saber del formador son todos aquellos conocimientos pedagógicos, teológicos y pastorales para desarrollar bien su papel, ¿verdad? Y pueden decir, uy, yo no tengo todas esas cosas, ¿verdad? Yo apenas, ¿verdad? Soy un muchacho que quizás estoy saliendo del colegio o no tengo todo, nunca he estudiado para ser maestro, ¿verdad? Mira, no se preocupe, eso se va aprendiendo en el camino. Y una de las cualidades o características del formador, lo del ser formador, es que tiene esa capacidad de autoformación. Hay muchas cosas que se aprenden en el camino, en experiencias formativas como estas, por ejemplo, donde aprendemos, ¿verdad? Diferentes temas pedagógicos, didácticos o espirituales. Entonces, por eso es importante que aprovechemos estos espacios de formación porque van desarrollando nuestro saber como formadores. Entonces, para mencionar qué cosas debe de saber el formador, como mínimas, digamos, para desempeñar bien su papel como formador. Bueno,
pues algo básico, ¿verdad? Para un formador que está al frente de un grupo juvenil es un poco acerca, si no es que toda a cabalidad, la historia de la salvación, ¿verdad? Es por eso que aconsejamos que los formadores ya tengan un camino recorrido en su itinerario de formación, si no es que ya haya concluido su camino de formación, ¿verdad? Porque no podemos tener algo que, no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, eh, por ejemplo, estos temas de la historia de la salvación, de saber muy bien cuál es la idea central de la transmisión del Evangelio, ¿verdad? Que es transmitir a los demás el amor de Dios. Si no lo hemos vivido, si no lo conocemos, si no lo experimentamos, difícilmente lo podremos enseñar a nuestras ovejitas, ¿verdad? A nuestros muchachos. Cosas como los sacramentos, los elementos fundamentales de los sacramentos, sistema preventivo, es importante conocerlo porque somos un grupo, un grupo del movimiento juvenil salesiano, no somos claretianos, no somos jesuitas, somos salesianos, entonces el sistema preventivo es nuestra principal forma de educación, ¿verdad? Saber qué es, cuáles son sus pilares principales, cómo los aplicamos en nuestra tarea como formadores. Espiritualidad juvenil salesiana, y hoy no tienen excusa para decir que no saben cuál es la espiritualidad juvenil salesiana porque ya el padre Gabriel en el módulo número 2 nos desarrolló ese tema excelentemente y pues si no lo aprovecharon, pues se pueden regresar y pueden buscar ese tema de la espiritualidad juvenil salesiana, ¿verdad? Que es la forma en cómo nosotros vivimos el Evangelio. Como les digo, somos salesianos y nuestra espiritualidad es la espiritualidad juvenil salesiana. Es importante que el formador sepa qué son los itinerarios de formación, cómo se desarrollan, cómo se ponen en práctica. Miren, esto no nacemos aprendidos los formadores, sino que lo vamos aprendiendo en el camino. Y esto de los itinerarios de formación, pues si somos nuevos como formadores y no lo sabemos, busquemos al coordinador de nuestro grupo y digámosle, hey, ¿qué es esto de los itinerarios? Enséñame, ¿tienes algún tipo de información? Si se va a dar algún taller en nuestra parroquia o en nuestro grupo, busquemos, apuntémonos. Miren, esto es importante. Muchas de las cosas no las aprendemos eh, no nacemos aprendidas, sino que las vamos aprendiendo en el camino, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Y otros elementos de didáctica, de psicología y de catequética que vamos aprendiendo en el camino. Yo voy a ir dejándoles, como les decía, en el último video vamos a hablar acerca de los recursos y dónde pueden encontrar material para formarse ustedes como evangelizadores, ¿verdad? De los muchachos. Eso es importante. Y luego tenemos el saber hacer del formador, ¿verdad? Esas destrezas necesarias para el desarrollo de nuestra tarea como formadores. Por ejemplo, el tema de dinámica de grupo, análisis de la realidad, ¿verdad? Saber cuáles son los principales problemas y necesidades de la juventud en general, ¿verdad? ¿Qué es lo que les preocupa a nuestros muchachos? ¿Qué es los principales problemas que tienen en su vida diaria como estudiantes, en su familia? En la universidad, de repente si tenemos un grupo de jóvenes adultos o ya que están trabajando, ¿verdad? En su vida laboral, qué necesidades, qué es lo que tiene, cómo podemos responder a esos problemas o esos sueños que ellos tienen, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a tener un sentido crítico de la realidad, ¿verdad? Y saber cómo responder a esas necesidades. Luego es importante, y por eso estamos viendo este tema ahora, es acerca de la programación, seguimiento y revisión de la propia acción pastoral, cómo hacer los seguimientos, ¿verdad? ¿Cuál es su estructura? ¿Qué cosas son buenas tomarlas en cuenta? ¿Qué cosas no debemos hacer? ¿Verdad? Y como les digo, eso es parte de la experiencia, ¿verdad? Son herramientas que nos ayudan a desempeñar bien nuestra tarea como formadores. Entonces, espero que sus caras no sean así, como las de esta niña, así como diciendo, y todo esto tengo que saber, no se preocupen, ¿verdad? Entonces, esto es el primer tema que hablaba acerca del formador, ¿verdad? Y la idea principal es que ustedes hagan una autoevaluación en su ser formadores, en su saber como formadores y en su saber hacer, ¿verdad? Estas tres cosas son muy importantes
y pues espero dejarles a ustedes la inquietud, ¿verdad? Para hacer esa pequeña autoevaluación de cómo es el trabajo que estamos haciendo. Bien, hasta aquí terminamos el video número 1. Como les dije, vamos a hacer los cortitos, lo terminamos hasta aquí y seguimos con el contenido número 2, que vamos a hablar un poco acerca de los itinerarios. Nos vemos en el siguiente video, no se vayan.